condiciones importantes. Entrados en esta materia, les iba a mandar un video, pero bueno, tiene música y y nos podemos meter ahí en derechos de autor y todo esto, pero hay un video que se los voy a compartir, lo voy a retuitear y todo esto, que es de Horacio García Rojas. Y me encanta este video porque él dice, cada que tocamos este tema de la conquista y la otra versión, que es la que por primera vez en la historia de México conmemoramos en México, porque antes solamente se conmemoraba la versión de los españoles, como de, gracias por traernos la peste, gracias por violar a nuestros antepasados, gracias por masacrarnos, gracias por quitar nuestra cultura, gracias por esconder nuestras pirámides y obligarnos a creer en lo que tú crees. Creo que eso es exactamente el tema, lo que ellos han querido que les agradezcamos, pero aquí hay algo que está pasando actualmente y es a consecuencia de esta conquista. Es algo que yo he llamado, y no sé si así se llame clínicamente, pero al menos yo sí lo reconozco como tal, que es el fenómeno de la postconquista y colonialización. ¿Y qué quiere decir este fenómeno? Y es que hay personas que lamentablemente no han superado que ya nos independizamos, no lo han superado. ¿Quiénes serían? Los Krause, Aguilar Camín, todo este sector que tiene mucha raíz española y que se enorgullece. Y miren, no me confundo, yo también tengo raíces españolas, parte de mi familia es de España, parte de mi familia, mis bisabuelos, tatarabuelos son de España, y muchos quizás estemos en esa condición, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Yo nací en México, ya mis papás nacieron aquí en México. Creo que es absurdo tapar el sol con un dedo y simplemente porque tienes raíces de otro país, decir, sentirte superior cuando allá no te conocen pero ni en la esquina. Y dicho esto, creo que aquí hay que dejar claro que hay algo que está ocurriendo y es el racismo y la discriminación. Existe una discriminación importante hacia los mexicanos, sobre todo cuando son de colores, tienen un color de piel más oscuro. Y eso es a consecuencia justamente de la colonización, la conquista, porque vinieron estos grupos de tez blanca, ¿no? De tez clara de España, y sintiéndose superiores, vaya, muchos de ellos, ya si nos ponemos a revisar en la historia, pues sí se decían acaudalados, pero allá no eran absolutamente nadie, y aquí se hicieron de acaudalados. Otra vez entramos con esta cultura del bluff, algo que pasó, por ejemplo, en Puebla. Puebla es una región que también se encuentra en España. Por ejemplo, Puebla, hay un Puebla aquí, hay un pueblo en España, y este Puebla, que es como el pequeño pueblo, es donde se sentaban, ¿no? Se asentaban las élites de la España en ese entonces dentro de otras regiones, pero lo pongo porque fue como mucho un tema de bluff, de que llegaban al país y, sí, yo soy española casi, y como eran blanquitos, entonces empezaba este régimen de discriminación. Es algo que históricamente se ha visto no solamente en México, sino que viene justo con todos estos regímenes de colonización, en donde los que eran de tez más oscura, pues eran los esclavos, a los que discriminaban, los peones, etcétera, y entre más clara fuera tu piel, entonces eras reconocido como un acaudalado, como gente de bien, etcétera. Y es algo que hoy por hoy, ¿qué creen? Sigue pasando. Por ahí recibí unas respuestas cuando nos dirigíamos, por ejemplo, a los indígenas. Me decían, es que los indígenas, o sea, decir indígenas es menospreciarlos, son mexicanos, pero claro que son mexicanos, pero aguas, porque indígenas no solamente hablamos de los mexicanos, sino que las comunidades indígenas, que todavía son las que conservan las raíces, nuestras raíces prehispánicas, son los más mexicanos de los mexicanos. Pero así como hay comunidades indígenas en México, hay comunidades indígenas en otros países que, quiero decirlo y dejarlo muy claro, hoy también estuvieron presentes en este evento. Y eso lo voy a tocar unos minutos más adelante, pero lo menciono porque a veces pensamos, y ese es un problema que han tenido los países, que no han logrado hacer, que no han logrado empatar, no han logrado hacer esta mezcla, no han logrado unificar realmente a las comunidades indígenas con las otras comunidades, que serían la gran parte de la sociedad. Entonces no hemos logrado unificarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gobierno, por ejemplo, tienen raíces y tienen tradiciones que no sueltan, no reconocen el gobierno para los demás. Ellos tienen su propio gobierno, sus propias reglas, su propia administración y demás, y el gobierno está obligado a reconocerles. Pero durante muchos años, hasta esta administración, que es algo también histórico, solamente los hacíamos a un lado. ¿Qué es lo que ocurre en esta administración? Es respeto
tus tradiciones, respeto tu forma de gobierno, respeto tu autonomía, respeto tu soberanía y ayúdame a incluirte. Te incluyo porque estamos en México, porque eres mexicano, y yo lo he dicho, son quizás los más mexicanos de los mexicanos acá, porque son los que preservan nuestras raíces en gran medida. Entonces, por eso lo resalto, porque pareciera, muchos te dicen, es que ya superen lo de la conquista, que no es que... Esos que les dicen ya supérenlo, son los que no lo terminan de superar. No superan que nos hayamos independizado, no superan que hoy se esté hablando, por ejemplo, del racismo, y son los mismos que te dicen, es que a mí también existe racismo a la inversa, y es de que, pues porque yo soy blanquito me tratan mal. No, eso no es racismo a la inversa, ¿ok? No existe el racismo a la inversa, hasta yo lo reconozco, antes lo pensaba, y creo que todos hemos aprendido en este camino que no existe. Es estudiado que es más probable que una persona de tez clara tenga mejores oportunidades y tenga prácticamente la vida resuelta a que la tenga una persona con la tez oscura. Y lamentablemente es estúpido y es absurdo, insisto en eso, que por el color de piel se determine si vas a ganar más o menos. Y eso está pasando actualmente y es a consecuencia de lo que habría ocurrido hace 500 años. Entonces, si no logramos entender la importancia de levantar y de reconocer que existen dos versiones de la historia y que las dos versiones cuentan cuestiones completamente distintas, entonces creo que no estamos entendiendo la historia. Muchos le llaman el adoctrinamiento de López. ¿Cuál adoctrinamiento? Se llama historia. Que para ellos no sea reconocido como historia es distinto porque, insisto, todavía, y es curioso, ellos buscan que se considere solamente su versión con la versión de los victoriosos, que es normalmente la que hemos mundialmente conocido, pero lamentablemente ellos siguen de agachones con España, o sea, hay alguien a quien ellos reconocen superior a ellos, pero nunca lo van a decir públicamente porque hay que pena. ¿No les hace como un poquito no sienten que es un poco ilógico? Yo siento que es bastante ilógico, porque lamentablemente mientras ellos dicen, ay, es que no sé, ustedes porque ay, se sientan así, ay, ya supérenlo, ellos son los que justamente han estado y piden y exigen ya no solamente estar bajo la bota de España, sino estar bajo la bota de Estados Unidos, que es todavía peor. Cosas que pasan en este México lindo y bonito. Y nada más como para poner el ejemplo, creo que ese mensaje también es importante, de que no todo lo que se dice de izquierda es de izquierda. No, yo sé que no vale la pena, ya son como un cero a la izquierda, ya ni siquiera, vaya, me retiran más a Mical. Vamos a ver un tuitcito de Jesús Ortega Martínez, uno de los famosos chuchos. Escuchen esto, dice, apropiarse de la historia para tergiversarla es lo que hace López Obrador cuando reivindica nuestro proceso de formación como país. Solo el pasado indígena de solo el Tenochca, se apropia de la historia nacional para acomodarla a sus necesidades políticas. Y este hombre se dice de izquierda. Yo sé, por eso lo retomo, porque este es un hombre que se dice de izquierda. Es un hombre que vaya, no entiendo cómo se dice de izquierda, pero entonces reconoce, porque en su tuit estaría reconociendo que son superiores los españoles. Yo no logro entender a alguien que sea fiel a esta ideología y que al final se diga de izquierda. No me entra en la cabeza, no me entra. Pero entrando en la lista de los tweets bastante desafortunados de Jesús Ortega, hay otro que tiene que ver con el regreso a clases, y aquí creo que se ejemplifica por qué este hombre tendría que regresar a la escuela. Ya lo borró, por cierto, pero qué bueno, bendito sea Twitter que nos permite ver tweets aunque sean borrados. Dice Jesús Ortega, hace unas horas, hoy en la mañana, insisto, ya lo borró. López Obrador ordena que las clases se lleven de manera presencial, pero obliga a las madres y padres de familia a firmar, ahí hágame un paréntesis, ajá, ok, regrésenlo a la primaria, por favor, a firmar un documento que los hace responsables de lo que les suceda a sus hijas e hijos. En la escuela, el responsable de la integridad de los niños es el gobierno. Ay, permítame inhalar y exhalar un poco, porque me entra el mimiski, López Obrador ordena, me encanta porque ordena, pero el presidente dice que no es obligatorio, sino que es voluntario, pero ordena. O sea, ordena, pero no lo ordena. Ordena, pero es voluntario.
creo que este hombre no ha logrado entender de qué significa el regreso voluntario y que si usted no quiere que su hijo regrese a clases, lo puede seguir teniendo en casa y van a seguir implementando el programa de escuela a distancia y clases virtuales y la televisión y el radio. No checa, no checa. Bueno, el asunto, que no acaba ahí, es el A. Nunca se, o sea, yo sé que lo borró y muy probablemente lo debe haber borrado, porque ¿saben quién se burló de él? Alejandro Páez Varela, lo retuiteó. Se burló de él porque HA, entonces vaya, alguien hablando del regreso a clases, este es un claro ejemplo de que le urge regresar a clases a este señor. Y por si fuera poco, dice esto, dice que los hace responsables en la escuela, el responsable de la integridad de niños es el gobierno, pero se le hace ilógico que los padres firmen una responsiva. Mi querido Jesús Ortega, yo vengo de una escuela privada, en las escuelas privadas, aunque saliéramos y tuviéramos eventos así, a nuestros papás les hacían obligada una responsiva. Probablemente si Jesús Ortega tiene hijos, le habrían obligado a firmar una responsiva alguna vez en la vida, así que no, porfis, por piedad. Y ya para cerrar, reto